Bartolomé Bermejo era ya uno de los mejores pintores hispanos cuando en 1474 aceptó el encargo del retablo de Santo Domingo de Silos para la población aragonesa de Daroca. Dotado de una extraordinaria técnica y de una no menos singular capacidad de inventiva temática, la genialidad de Bermejo consistió en adaptar el nuevo lenguaje pictórico de signo realista desarrollado en Flandes a los gustos de los espectadores hispanos y a las particularidades de obras como los grandes retablos. Buena prueba de ello es esta monumental imagen de Santo Domingo de Silos, concebida para que presidiera el conjunto aragonés y que se expone en el Museo del Prado. A pesar de que los promotores indicaron su deseo que los dorados fueran realizados con relieves y pastillajes, Bermejo decidió simular el volumen y las texturas únicamente mediante la aplicación de barnices de aceite. Es decir, frente a las prácticas artesanales habituales de la época, decidió confiar en su destreza técnica a la hora de imprimir unos efectos ilusionistas por medio del color. En el caso de las indumentarias del santo, el resultado alcanza tales niveles de sofisticación y preciosismo que llega a imitar los efectos de los lujosos bordados de la época. Una sensación de verosimilitud que también se desprende del espectacular trono, resultado de la combinación de una taracea de tradición islámica con una rica microarquitectura gótica. En esta última, Bermejo diseñó unos enmarcamientos para acoger las alegorías de las virtudes teologales y cardinales. La contraposición entre estas figuras, que semejan esculturas policromadas, y el fondo monócromo que las acoge, sirvió para proponer otro evidente e impactante juego ilusionista. Este es precisamente el efecto que podemos observar en muchos otros detalles de la composición, desde las figuras de los santos tejidas en la capa a la preciosa filigrana de la macolla del báculo. Ahora bien, lo que nos sorprende y fascina de la imagen de Santo Domingo de Silos es que fue concebida como una auténtica paradoja visual. No de otro modo puede calificarse la fusión entre la sensación de verosimilitud que desprenden las texturas y materias representadas a lo largo y ancho de toda la pintura y el absoluto hieratismo y frontalidad que caracteriza la figura del santo. La oposición entre ambos principios estéticos resulta evidente y extrema, casi imposible. Y es que mientras por un lado Bermejo quiere que veamos el cuadro como si fuera el mundo, o lo que es lo mismo, crear una ilusión de realidad a través de una ficción de sensaciones, por el otro echa mano de fórmulas totalmente antinaturalistas, casi pictográficas, para que veamos un mundo que está más allá de los sentidos, para transmitirnos la fuerza y el poder que emana del espíritu de Santo Domingo de Silos. Es así como, mediante un lenguaje absolutamente innovador de signo realista, se gestó un auténtico icono, una poderosa imagen cuya fuerza radica en su total hieratismo y especialmente en una mirada absolutamente atemporal e infinita, una composición extraordinariamente original y poderosa. Aunque de manera inconsciente, Bermejo situó su pintura en una larga y antigua tradición, una tradición que se remonta a todas aquellas culturas antiguas que por una razón u otra decidieron hacer uso de sistemas de representación alejados de las fórmulas realistas a la hora de representar a sus dioses o a los espíritus de sus ancestros. Creaciones como las de los moais de la isla de Pascua o de los tótems de los indios americanos son algunos de los muchos ejemplos de imágenes concebidas a través de preceptos como el hieratismo, la frontalidad o la mirada eterna. Por muchos motivos, la vinculación también puede establecerse con numerosas representaciones realizadas durante la Edad Media, ya sea en Oriente, como es el caso de este icono de la Virgen de Vladimir, o en Occidente, como ocurre con esta talla de la Virgen con el niño procedente de Auvernia. Innumerables podrían ser los ejemplos y paralelos que se inspiran en una tradición que alcanza hasta el mundo contemporáneo, como lo prueban algunas de las célebres cabezas femeninas concebidas por Pablo Picasso.